Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia llamada ceremonia cósmica, que si bien tiene una trascendencia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Bien, ustedes tienen la palabra. Adelante, si quieren compartir en estos diálogos alguna pregunta, alguna experiencia significativa, adelante. Sí, adelante, Silvia Heredia. Buenos días, maestro. Buenos días, que hermanos todos. Es un placer oírlos y saludarlos este día. Maestro, ¿está usted ahorita en Jico o Sí en... es. Ah, ok. Muchas gracias, maestro. Ico, Veracruz. Estamos a 20 minutos de Coatepec, Ah, ok. más hacia el oeste, cercano al pico de Orizaba. Qué hermoso lugar. Ujú. Sí. Bien, ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, una pregunta. ¿Es válido dar un consejo sin que se pida? O sea, el consejo porque se observa algo que pudiera ayudarles a evitar una situación y que a lo mejor uno ya vivió o puede ver un poquito más allá de la consecuencia que pueden tener. ¿Es válido o no? Gracias. Sí, mire, sobre la receta que me está pidiendo, yo no la tengo. Depende la forma en que nos relacionemos con esa persona, depende la urgencia y trascendencia de no decirlo o sí decirlo. Siempre en el hablar hay que pensar si ayudamos más hablando o callando, si nos acercamos más a la persona callando o hablando, confiando en la otra persona que sus capacidades o luego que se sienta lastimada porque me crees idiota, me crees tonto, me crees tan distraído, me crees incapaz. O sea, depende la relación, depende la circunstancia, depende la trascendencia
de las circunstancias. Si, por ejemplo, alguien se va a caer a un precipicio, pues lo jalas aunque se enoje, ¿sí? Pero si no es trascendente lo que va a pasar y es parte de su proceso de aprendizaje sin que vaya a mayores, pues déjelo. Saber cuándo, cómo y con quién y dónde es toda una ciencia que se va aprendiendo de base, pero en cada instante, en cada circunstancia, tendrás que tomar una decisión, si hablar, si no hablar, en qué tono. Y hay veces que se pregunta, bueno, ¿me permites darte una opinión sobre esto? No quiero tu opinión. Ah, pues entonces ya te dijeron que no. Entonces, son muchas las circunstancias, no hay receta. Y aparte, toda la experiencia que tengamos en el pasado, tenemos que tomar una decisión particular en el presente. No tiene que ser como el pasado. Entonces, no hay una receta. Es lo que yo puedo mencionar. Muchas gracias, maestro. Sí, Hay me ayudó ciertas mucho. culturas que permiten por no sé, nos llevamos mucho, más latinas, pues sí, meterte y expresar, pero hay culturas en que hablar fuera de lugar y que no te lo hayan pedido es una falta de respeto muy grande, ¿sí? Depende. La relación, personas, cultura, situación, trascendencia, tantas cosas. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Adelante, Nartardón. Buenos días, maestro. Pues volviendo al hilo de la historia del maestro de la Ferrer y toda su obra, eh, creo que nos dijo usted que el primer centro de la Gran Fraternidad Universal, ya como instituido, fue en Guatemala. Yo quería No. preguntarles, ¿no? Bueno, el primer lugar donde tocó, no. Él en barco y Luisa Baudín llegan a Nueva York, están unos días, creo que 2 semanas, desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre, y de ahí vuelan a Guatemala, están ahí como una semana, 10 días, algo así, y de ahí el 17 de enero ya está llegando al aeropuerto de Caracas. Sí. Pero como organización todavía no estaba. Posiblemente el primer proceso de organización se dio en, o en el Arran de Limón, legalmente, o en la casa que donó José Manuel Estrada, el que sería el maestro, mi maestro, donó una casa. No sé cómo y qué tan rápido hicieron las escrituras, ni exactamente, pero por ahí ha de haber empezado el asunto legal. Que el Ujú. maestre de la Ferrier y el hermano mayor, por la experiencia de vida, pues sí decían, esto tiene que tener estatutos, reglas, procedimientos, lineamientos, que se marcan en las actas constitutivas de una asociación. Tenía noticia del ASRAN, de cómo vivían en el ASRAN con los documentos que hay,
del hermano mayor y así, pero no de un centro como tal de GFU. No, no, pero es que no era todavía eso, era una relación de maestros y discípulos sin lugar fijo. El maestro Estrada, con la visión que tenía siempre muy profundamente humana, pues vio que era necesario tener una casa en Caracas y no andar de la seca a la meca y brinque, brinque, brinque de un lado a otro. No tenía identidad, no tenía cuerpo. Entonces también el regalo que hicieron una persona en el Arran de Limón, que sería el Arran de Limón, y que quedó a nombre de Luisa Baudín de la Ferrer, y que luego, bueno, fue toda una aventura legal y de Sí, relaciones un poco tensas entre hermanitos y hermanitas. sí, sí, eso ya sí. Sí, Bueno, porque pues muchas o sea, fue ella una custodia de un bien, no era un regalo a ella. De hecho, es que iba a estar a nombre del doctor de la Ferre, pero cuando se dio cuenta de que querían hacer eso, dijo, no, nada debe estar a mi nombre, yo no tengo propiedades. Estaba todavía en la condición del voto de Nazariato, que él se había autoimpuesto, con el documentos que tenía acerca de este proceso de liberación y de conexión hacia la fuente superior para cumplir una misión. gracias. La Pues misión, lo que reclamó ella luego, ¿no? perdón, Que luego lo reclamó ella, no lo esa reclamó, propiedad. ya lo tenía su nombre y luego no la quería pasar y la vendió. Se quedó con el dinero. No, no, hay cada historia humana muy particular. La compró sin que supiera Luisa que era él, Rafael Estrada, la acabó comprando y se la pagó bien y quedó a su nombre de su o a su organización, quién sabe. Pero bueno, lo más importante son otras cosas. Bien, adelante, aunque eso pues es una muestra de cómo andaba el estado de conciencia. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Es que la historia esta de la humanidad, de esto es mío, te lo quito, te lo pongo. Pues miren, estamos en este siglo XXI, con todavía con estas cosas y que voy a invadirlo y voy a apropiar de él porque me conviene económicamente y quito un presidente y me quito yo y bueno, y nadie me quita y si durante tanto tiempo hubo dos reelecciones como máximo, una reelección como máximo, pues ahora va a haber tres. No, 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 o sea, no acabamos de aprender. El mensaje de China es, en la paz o en la guerra estamos dispuestos a lo que se necesite. Ese es el mensaje de China. El mensaje de Rusia es, ya es la decadencia de Occidente, tiene que prevalecer una nueva visión en la sabiduría del Oriente. Bueno, y es un cuento de la política y es un cuento del problema de conductas del alma humana y es un tema. Pero para eso estamos tratando de cultivar virtudes, desarrollar grupos que tengan conciencia del bien común y no caer en lo maquiavélico de el fin justifica los medios, aunque vaya en contra del fin. Y al que es noble y recto se le ve tonto, y al sagaz y al mentiroso se le ve como listo. Ya, yo creo que deberíamos decir basta. Pero, pues la familia es la que va decidiendo cada uno de los hermanitos de esta familia humana, acuariana. También hay repercusiones.
¿Asustarnos? No. ¿Seguir trabajando? Sí. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante, caminantes. Hay dos dispositivos prendidos de Claudia Pérez, pero bueno, está bien, no pasa nada. Pero es de llamar la atención. Adelante, Alejandra. Maestro, una pregunta. Cuando se suelta algo y se relaja, que bueno, muchas de las cosas tratamos de hacer eso, ¿no? Fluye mejor, ¿verdad? La energía y las cosas llegan a fluir mejor. Pues no siempre aflojando. Hay veces que hay que apretar y a veces hay que aflojar. Hay veces que hay que dar un golpe de timón para reorientar lo que tenemos que hacer y se tiene que hacer. Y otro, dejar que al cabo se está aprendiendo. Depende del criterio que tomemos en la circunstancia que tomemos. Ya les he tratado de indicar que estamos a la derecha, el centro está a la izquierda, estamos a la izquierda, a la derecha. ¿Para dónde está el centro? Depende en dónde estemos y lo que se necesite hacer. Por eso el hermano mayor nos insistía que cuando llegáramos a un lugar, nos preguntáramos como un método válido, ¿para qué soy bueno? En esta circunstancia, en este momento, en este lugar. ¿Mm? Hay veces que es mejor callar y hay veces que es mejor hablar. ¿Sí? Dependen tantas cosas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo. Y esa es la conciencia cuando la hay. Pero cuando está la inconsciencia, pues simplemente son reacciones de autoprotección, autocuidado, de el ego, del instinto de conservación. Pues desde ahí reaccionamos. No elegimos, solo reaccionamos a lo que nos conviene. Muchas veces no podemos dar una solución donde no la hay, sino hay que encontrarla, hay que inventarla, hay que combinarla. Como en la cocina, no siempre vas a usar la cantidad de sal. Cada guiso demanda de cierta cantidad de sal, cierta cantidad de jitomate para que quede así o para que quede así. Nunca es la misma materia prima. Parecida sí, pero no es la misma. Pero en algo que sea cercano a nuestros objetivos, pues entonces viene la combinación. Precisa. Por eso se dice que es un arte, porque
es un descubrimiento. Ustedes saben que en el arte la autenticidad y originalidad es muy importante. También en ese aspecto de la vida también. Y así es maravillosa, nos tiene despiertos la vida, porque no, si nos dormimos, repetimos, ¿ah? Pero si nos despertamos, apreciamos, descubrimos, aprendemos, compartimos algo más, con otro sentido. La ceremonia no debe ser repetición, la ceremonia es una recreación consciente, con posibilidades de descubrir algo más, un sentido más, una emoción más, una idea más, una experiencia más, con matices, no es que sea diferente a lo demás, pero es matizadamente especial, única, irrepetible. Y decía el venerable Satarjar, hasta podríamos decir indispensable para que la vida continúe. Cuando es lo que se necesita, pues es lo que se necesita, es indispensable. Y todo lo que ha venido sucediendo en nuestras existencias, pues ha tenido un sentido en ese momento, pero hoy puede tomar otro y inclusive más síntesis, más integrador. Caramba, yo no creí que esto era importante, pero ahora veo que sí fue importante experimentarlo. Yo pensaba que cuando me iba de la escuela a mi casa, que eran aproximadamente unas 12 cuadras, no un poco más, 15 o 20, pues era una cosa sencilla, pues no, tenía que caminar y llegar a la casa y ya. Así lo veía en aquel entonces. Yo tenía 5, 6, 7, 8 años y me iba caminando. Y ahora veo que eso fue importante porque ahora sigo caminando con la confianza de que no me va a pasar nada. Como tuve que aprender, pues un niño de 5 o 6 años, pues. ¿Y por qué me iba caminando? Porque me comía lo que tocaba para el camión. Me compraba una torta o un dulce o algo, ¿no? Entonces prefería comérmelo que pagárselo al camión. Prefería mejor caminar, aunque se fueran desgastando las suelas de los zapatos. Y pasaba por algunos lugares que luego me di cuenta que todo, así esa variedad de cosas, así es la vida. Entonces fue como ejemplos de lo que vendría después y de lo que ha venido siendo en mi vida. O sea, yo le doy un sentido trascendente que aún está importante lo que sucedió, aunque sea algo tan sencillo. ¿Mm? En fin, tantas cosas que van sucediendo en la vida de un ser humano. Y en ese momento no se le da una importancia o un sentido trascendente, pero el tiempo nos ayuda a comprenderlo y ver lo que sí. La última y nos vamos, la del estribo. Adelante. Maestro, nada más, ahorita escuchándolo, lo mismo hacía Alfredo de niño, dice que le daban dinero para irse en camión y decía, no, mejor lo guardo. Pero él en lugar de comprarse algo decía, me compro un agua, no, en mi casa hay, mejor lo guardo y lo ahorraba como buen capricorniano, ahorraba el dinero. Y dice que lo juntaba todos los días, que todos los días contaba el dinero para ver cuánto ya llevaba. Pues Entonces, está bien. es curioso, ¿no? Y yo también lo hacía, pero de la manera, no en los mandados, así ya más grande, como a los 12 años. Iba al mercado y pues me gustaba comprar cosas y comérmelas en el camino. Y ya cuando llegaba traía lo que me habían pedido, pero ya
ya me había comido algo, ya lo había disfrutado en la familia. Entonces, como sí es cierto, esas partes de ir caminando, de ir haciendo algo que les gusta, a veces lo ve uno en el sentido en el futuro. Y a la fecha sí me gusta a veces caminar comiendo algo. Gracias, maestro. A usted, cada expresión de ser humano, ¿no? Pero un día vamos viendo que todo lo que se ha almacenado, que se ha en el alma, pues puede tener un sentido y van ligándose uno con el otro. Pues son reflexiones y tiempo que nos demos para hacer como una recapitulación del libro, de nuestra obra de vida que estamos haciendo. Y si es un desastre, pues compóngala en el siguiente capítulo. Paz, que pasen muy buen día. Adelante, caminantes. Maestro, Pac, muchas maestro, gracias. muchas gracias por la... Gracias, maestro. Buen día a todos. A ustedes. Hasta mañana.